Marginalidad, exclusión social, la pobreza más dura o lo más complejo de resolver. 3 expresidentes de la República participaron ayer de una charla sobre este tema organizado por ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Un problema de todos, según definieron en el título de la charla. La faena es grande y la tarea es enorme, al decir del presidente de ACDE, Marcelo Scavuzzo. Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti y José Mujica expusieron ayer al respecto sus diferentes visiones. Y dado que un encuentro de tan alto nivel no es habitual, les proponemos ahora ir escuchando partes de estas intervenciones y también conversar aquí en estudios, aquí, con quien estamos compartiendo el espacio, con Marcelo Scavuzzo, justamente presidente de ACDE, para entender por qué decidieron poner el foco en este tema y cómo piensan trabajar al respecto. Scavuzzo, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para ACDE poder participar de este espacio de reflexión, de este espacio que siempre está en la vanguardia de los temas importantes del Uruguay. Muchas gracias. Bueno, lo de ayer fue el primer paso de un proyecto que es como más de largo aliento de ACDE, ¿no? Que están abocados a trabajar en el tema de marginalidad. ¿Por qué? En realidad no somos ni científicos ni expertos, pero sí somos empresarios preocupados por el bien común y por la persona humana. Para nosotros, como empresarios, podemos testimoniar la importancia que las organizaciones podemos tener en las personas, cómo las empresas impactamos en las personas, positiva o negativamente. Por ello es que creemos que este tema no podía pasar inadvertido, siendo un tema tan duro y tan lacerante, donde a veces no queremos visibilizarlo con la urgencia y la importancia que tiene. Hay un primer desafío que hoy aparecía en la tertulia, que sé que ustedes lo han tenido en el trabajo, que tiene que ver con entender o definir la marginalidad, ¿no? Capaz que lo más fácil a veces es pensar, bueno, la pobreza extrema. ¿Ustedes qué enfoque decidieron tener del tema? ¿Por dónde abordarlo? Porque es un concepto tan amplio que a veces puede dar para distintas interpretaciones, porque no hay un medidor claro de marginalidad. Para nosotros en ACDE, la marginalidad la vemos como la exclusión, el no ser parte del tejido social, el estar desintegrado, el estar en una comunidad de valores y de afectos distintos. No nos atrevemos a dar una definición técnica y por eso es que hemos convocado a los principales centros de estudio, hemos convocado a Ágora, al CED, a CERES, a CIMBE y a etcétera, y a Cuesta Duarte, quienes rápidamente adhirieron a poder participar de esta desafiante etapa en donde tratarán ellos, junto con el apoyo de ACDE, de definir qué es marginalidad y qué es pobreza. Hay una frontera a veces muy difícil de definir y muy difusa, porque hay muchas marginalidades y también hay distintas pobrezas. Pero entendemos de que el ciudadano tiene que conocer más acerca del tema, de modo tal de terminar este ciclo con la entrega de un documento a las autoridades de los partidos políticos en aras de llegar a una agenda relativamente consensuada en donde los centros de estudio nos enfoquen a aquellos pilares, venga quien venga en el próximo gobierno y en el subsiguiente, porque esto tiene una perspectiva de 10 años, estos problemas no se solucionan ni en semestres, ni en pocos años, sino en algunas décadas, de modo tal de tener una mirada larga, pero concisa sobre el tema. Ahí usted decía, bueno, la frontera difusa, ¿no? Por ejemplo, entre pobreza y marginalidad. Ahí capaz uno puede decir, bueno, la pobreza es de más fácil solución, ¿no? Tendemos a verlo como algo
más alcanzable de solucionar. Pero cuando vamos a marginalidad, están las cifras de pobreza extrema, podríamos decir, pero es sin meternos en lo que van a hacer después los centros de estudio, que tienen un gran trabajo al respecto. Ayer, por ejemplo, en la propia charla, en la presentación de la propia charla, o lo que conversamos hoy acá en la tertulia, ya dejaba ver por dónde se puede poner el foco, ¿no? Cuando hablamos de marginalidad también estamos hablando, entre otras cosas, de salud mental, ¿no? Claramente hay 130.000 personas que justamente están consultando a los servicios públicos y privados que tienen que ver con desórdenes de salud mental. Que los están dejando justamente al margen margen de la sociedad. Exacto. Para nosotros sería un atrevimiento poder hacer una presunción de qué es y qué no es. Uh-huh. Sí sabemos de que hay cifras objetivas. Hemos llegado hace pocas semanas a los 15.000 presos, 15.000 personas privadas de libertad. Ahí hay un entorno claro de marginalidad. Aproximadamente más del 40% de ellos son analfabetos. Ahí tenemos un foco muy concreto y muy claro que tiene que ver con no tener herramientas para salir adelante, uh-huh. Porque si no se explicaría cómo el promedio de lo que llamamos la puerta giratoria son 4 entradas. Claro. No damos herramientas para el porvenir, ni para que esos muchachos y muchachas tengan un futuro con herramientas y con una esperanza distinta. Sí, ahí claramente estamos hablando de marginalidad. Claramente, ¿no? Estamos hablando de marginalidad. Por lo menos hay otro grupo que los centros de estudio han identificado con claridad, que son los analfabetos adultos. Estamos también tratando de imaginar en los niños cuáles asisten a menos de 100 días de clase por año, siendo ese un factor a tener en cuenta, porque en realidad el niño quisiera ir a la escuela. El Estado tiene muchos servicios públicos disponibles, uh-huh. Los CAIF, la escuela pública de tiempo completo, pero el problema son que los padres o esas familias que los contienen no tienen ninguna claridad de cómo salir adelante, o no quieren que esos niños vayan a la escuela por distintas razones que tienen que ver con lo afectivo, lo emocional y también con el interés económico. Hablábamos de estos grupos, ahí aparecen claramente identificados, pero usted mencionaba lo de los valores. Hay marginalidad por no compartir valores, pero cuando hablamos de valores hablamos de valores de una sociedad en el sentido capaz que más amplio, ¿no? O sea, estamos hablando de grupos sociales que de repente tienen otros valores en cuanto a aspiraciones de determinados modelos. Por ejemplo, pienso en la penetración del narcotráfico, cada vez más presente o como un tema que cobra mayor protagonismo. Ahí estamos hablando de marginalidad, claramente, pero porque no compartimos quizás valores y esa cultura empieza a permear en barrios. Es exactamente así, Romina. Para muchos de estos chicos, el narcotráfico es una gran oportunidad de progreso material, de prestigio en el barrio y de alguna manera de obtención de aquellas cosas que por cualquier otro lado significarían un costosísimo y largo camino que no están dispuestos a asumir. Pero también hay otro aspecto de los valores que en ACDE nos preocupa, y es poniéndonos mucho más que como empresarios, como ciudadanos. Y es esa mirada a veces anodina, indiferente y hasta de cierta molestia que los ciudadanos tenemos respecto de la vivencia de la marginalidad en aquellas situaciones difíciles que nos tocan vivir, que es encontrar a estas personas en un estado deplorable desde el punto de vista
de su salud, o de su aseo personal en las calles, o tener que ir y recoger lo que el indigente dejó tirado en el contenedor y estar diciendo cosas no muy bonitas acerca de él. Sí, sí, eso genera más indignación que el pensar en el ser humano que hay atrás y la problemática de la situación que tiene, ¿no? Muchos de ellos son hijos o nietos de marginados o indigentes. Uno de los presidentes decía ayer, esto es la lotería de la vida. Si nos tocó nacer allí, va a ser muy difícil salir. Entonces, son los valores nuestros, los de la comunidad, que de alguna manera también tienen que prevalecer para tener una mirada nueva y distinta sobre el problema. De allí a que el conversatorio se llamara Marginalidad, un problema de todos, no del gobierno, no del MIDES, no del Ministerio del Interior, no de ANEP. Muchas agencias del gobierno hacen muchísimo por la marginalidad, pero no alcanza, es insuficiente. Por eso desde ACDE confiamos en que las organizaciones del sector civil, con una vocación mucho más patente, más militante, pueda contribuir a que las herramientas del Estado sean muchísimo más efectivas a la hora de perforar este núcleo tan duro de marginalidad, que tiene muchísimo más de aspectos culturales que económicos. Sí, sí. Por eso es que el tema es tan difícil. Claro, lo económico quizás es más fácil de resolver, ¿no? Lo cultural, y cuando es tan complejo es más difícil. Usted afirmaba ayer que sobre las personas marginadas decía, bueno, no son parte y muchas quizás quieren ser parte. Claro. ¿No? A veces tendemos a pensar que bueno, que no están, que como que no lo desean, no desean volver a de alguna manera a esa situación anterior en la que supieron estar en algún momento, ¿no? ¿Cuántos de esos que cruzamos a la vereda de enfrente cuando vemos a un marginal lo hacemos a veces por vergüenza y otras veces por miedo, hay que decirlo? Imaginemos un poco cómo se siente el marginal cuando va a los barrios, cualquiera de los 27 barrios donde no hay marginalidad, y ven a un ciudadano común. Es muchísimo más el miedo y el reparo que ellos tienen respecto del que nosotros nos toca vivenciar cuando vemos a un indigente metido adentro de un contenedor. Ayer comenzaron por todo lo alto, comenzaron con una convocatoria a 3 expresidentes, son los 3 expresidentes vivos. Con un agregado muy importante. Sí. Sus partidos políticos han tenido al menos 2 administraciones. De ahí vemos la dureza de este tema. No es que no haya compromiso de la clase política. Claro. Hay un compromiso sostenido de la clase política, pero este núcleo duro de marginalidad, que aún no sabemos si estamos hablando de 60.000 uruguayos, de 120.000 uruguayos o de 180.000 uruguayos, no lo sabemos, es muy, muy, muy difícil de revertir. Los 3 valoraron mucho la instancia y hubo un buen ambiente entre los 3. Notable. Vamos a escuchar, si le parece, vamos a repasar entonces lo que fue la parte fundamental o algunos pasajes fundamentales de este evento. El primero en hablar fue Luis Alberto Lacalle, que fue también el que habló más brevemente. Lacalle aclaró que iba a hablar no solo en tanto exmandatario, sino también como cristiano. Seguramente hay una cercanía desde los valores con la visión de ACDE. Vamos a escuchar al presidente Lacalle Herrera en la intervención que hizo ayer. A veces nos concretamos demasiado en cifras en esta materia, tanto cuántas personas como qué capacidad de consumo no tiene o qué carencias, si las ordenamos por porcentajes. Y perdemos de vista el hecho de que se trata de seres humanos, hermanos nuestros, y
a veces hasta olvidamos la dimensión de valores que tiene que tener cualquier intento de solución. Es decir, las transferencias materiales en dinero y servicios cumplen una labor, es decir, lo inmediato. Pero también es cierto que si concretamos la acción gubernativa o la privada que colabora también en estas transferencias, nos quedamos con una parte del problema. Hay un tema de dignidad humana, hay un tema de valores que quizás esté en parte de la causa de por qué estas cosas ocurren. Vivimos un tiempo de relativismo de valores, vivimos un tiempo en el que no hay parámetros como había 30 o 40 años antes en materia de conductas. Hay una transformación del concepto de familia que afectan a los valores que están detrás de toda persona, por más que esté carente de las necesidades. Alguien puede decir, bueno, si no tengo nada para echar en la olla, no me vengan a hablar de valores. Y yo creo que tenemos que eludir esa pregunta que es, en definitiva, capciosa, porque se trata de un ser humano. Y si no incorporamos la visión de la dignidad, de los valores de la persona, de la familia, sea cual sea la definición que hoy tenemos, pero el ámbito donde se genera y se empieza a considerar la vida, y yendo un poco más a otro aspecto, también los valores del entorno, porque estos episodios ocurren dentro de una sociedad, dentro de barrios, dentro de circunstancias de vecindad, donde también es necesario recuperar valores de solidaridad, de amistad, de ejemplo de laboriosidad, que están seguramente también en un momento de crisis. Es decir, el episodio de la carencia afecta al núcleo familiar, a los individuos, al núcleo familiar, pero también ellos están insertos en una localización urbana. Esa localización urbana también tiene que abrigarlos, porque va a cumplir una función que es más allá de subsanar la carencia inmediata, como es el abrigo, el arropar, como se dice en España, al compatriota para incorporarlo. Y yo creo que la actividad política lo que puede ofrecer es más esto que lo otro. Lo otro discutiremos en los presupuestos y las rendiciones de cuentas, como es habitual. Ahí escuchábamos al expresidente Lacalle Herrera que inauguraba algo sobre lo que también iban a apuntar los demás, ¿no? La parte también cultural. Él particularmente ponía el énfasis en el relativismo y los cambios, entre otras cosas, en el concepto de familia, ¿no? Y apuntaba el rol de la sociedad también, algo que usted mencionaba recién. Pidió luego también que el tema esté presente en la próxima campaña electoral, pero con consenso y no como poniéndolo en el botín político. ¿Algo para agregar quiere de estas expresiones de Lacalle Herrera? Yo creo que lo más interesante es justamente esto que acabas de referir, Romina, porque el objetivo que nosotros tenemos es que consensuemos pilares fundamentales en donde los partidos políticos se pongan de acuerdo, gane quien gane, respecto de asumir un costosísimo proyecto que será transformar esto en realidad, porque esto no es gratis, porque es muy caro, porque es cultural, reitero. El problema cultural no se soluciona solo con dinero. Van a tener que imaginar los centros de estudio mecanismos muy creativos, muy novedosos y muy hechos a medida de la realidad uruguaya. La marginalidad uruguaya, esta es otra dificultad. Los centros de estudio se abocaron también a ver las realidades de otras partes del mundo. Y son distintas de las nuestras. Claro, no siempre es extrapolable. Entonces, esa marginalidad va a tener que ser
todo de manufactura científica nacional. Es un desafío gigantesco. Los centros de estudio están también pensando de incorporar, obviamente, a las universidades, y va a ser un trabajo complejo, pero tenemos el mayor optimismo de que estamos centrando el tema de tal forma en donde no se va a ver esto como un botín político, sino como una gran causa nacional. Es responsabilidad de todos que sea. Enseguida continuamos conversando con Marcelo Escabuso, presidente de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, a propósito del evento que se dio ayer. Y vamos a seguir escuchando lo que dijeron los expresidentes Luis Lacalle Herrera, José Mujica y Julio María Sanguinetti a propósito de la marginalidad y cómo abordarla. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos profundizando en el evento sobre marginalidad que organizó ayer ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, del que participaron Luis Alberto Lacalle Herrera, José Mujica y Julio María Sanguinetti. Estamos compartiendo algunos pasajes de lo que fueron las exposiciones de cada uno de los expresidentes y también estamos conversando con el presidente de ACDE, Marcelo Escabuso, a propósito de lo que se propone ACDE con este trabajo de largo aliento sobre la marginalidad, para lo cual ha convocado a centros de estudio para elaborar en conjunto un documento con propuestas concretas que les van a hacer llegar a los partidos políticos para instalar este tema. Recién escuchábamos al doctor Lacalle Herrera. Luego de él habló José Mujica, que hizo un discurso de unos 20 minutos. Destacó particularmente la instancia de ayer. Dijo que el Estado es impotente para resolver solo este problema. Pidió a los empresarios presentes que actúen como burro de arranque y convoquen a los demás también para esta tarea. Y habló sobre un cambio de época que se está dando con la digitalización, pero que también dijo tiene fenómenos muy hondos detrás. Vamos a escuchar un fragmento. Quedó por el camino la contemplación. El tiempo se transformó en una mercadería. Todo es una mercadería. Se ha perdido religiosidad, porque la religiosidad significa hacerse preguntas, mirar el universo, perder tiempo. Tiempo como mercadería, como negocio, como utilidad. Y eso está condenado. En la época que vivimos hay que ser eficiente, hay que ser productivo. La historia humana del pensamiento arranca en la contemplación. Y arranca en escuchar. Más que hacer. Primero escuchar. Para después hacer. Nuestra civilización está modelada por una nueva ética que es el marketing. Tenemos que ser compradores compulsivos. La mañana a la noche. Y nuestra vida es pagar cuenta. Crecer, y crecer, y crecer, y crecer. Y yo no quiero que a mi hijo le falte nada. Pero le faltás tú. Que no tenés tiempo. Lo querés arreglar con un juguete. Y los seres humanos somos una cosa mucho más complicada. Somos pensamientos, somos interés. Somos malos y somos buenos. Somos solidarios. Tenemos corazón y sentimientos, pero tenemos bolsillo. Todos. Y a veces idealizamos. Entonces, el mundo empresarial, entienda, se comprometa en esto. Esto es suerte de todo. Porque fíjense, no es un problema nuestro solo, es un problema de la humanidad. En algunos lugares más grave, en otros. Pero algunas cosas que están fuera de la cifra. A los pobres, en los países pobres hay en todas partes.
pero la pasan peor cuanto más pobre es el país. Luego Mujica apuntó que el tema va más allá de los partidos y allí fue sobre todo al rol que tienen los empresarios. Porque esta lucha no es un deporte, no es un quedar bien con la sociedad. Es una lucha de vida o muerte por la calidad de la sociedad que va a venir luego de nosotros. No es un problema de tal partido o de tal otro. Por eso les pido que no se queden con esta reunión, que la repiten con el mundo empresarial. Tiene que haber una participación activa y comprometida de la sociedad. No es que ustedes tengan plata y tengan que poner la mano en el bolsillo y desparramar lo que tienen. Eso sería una manera de limpiarse la conciencia cristiana. No, hay que militar para esto. Esto no se arregla solo con plata. La pobreza es falta de medios, pero tiene consecuencias de carácter cultural que no se arreglan con plata. ¿Qué dice a propósito ahí de lo que señalaba Mujica sobre el rol que tienen los empresarios, que sean, decía él, los que, bueno, de alguna forma ayuden a mover esto? Yo creo que los empresarios ayudamos a mover esto en el día a día de nuestras empresas. Tenemos responsabilidades que tenemos que asumir, pero en realidad nosotros somos ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que asumir este compromiso de cambio. Nosotros, como burro de arranque, lo único que podemos hacer es prestar el escenario para que el tema se converse, se trabaje, para que haya un trabajo científico tan serio como perdurable que nos permita precisamente cambiar la mirada. Pero en realidad nosotros somos ciudadanos que estamos tan preocupados como el que no es empresario o que es empleado público o es emprendedor o es jubilado. Esta para nosotros desde ACDE es una preocupación que claramente desborda nuestra responsabilidad como empresarios, que no la rehuimos, ¿no? Claramente, a veces los empresarios no utilizamos las palancas que tenemos a nuestro alcance para que de alguna forma esa mirada sobre la marginalidad cambie. Claramente, al momento de hacer una selección de personal, si vemos que el candidato tuvo una historia en el sistema penal, generalmente vamos a optar por otras soluciones. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Estamos dejando de tender el puente que de alguna forma podría llegar a ayudar a esa ciudadana o a ese ciudadano a ser parte de la comunidad nuevamente. Vamos a escuchar ahora al doctor Julio María Sanguinetti, que fue el último en hablar, que diferenció marginalidad de pobreza, hizo hincapié en la exclusión que supone la marginalidad, y mientras Mujica habló también de la importancia del Estado, bueno, Sanguinetti se preguntó qué sería si el Estado no estuviera. Mujica decía, el Estado no como fue el término que utilizó, es impotente, ¿no? Bueno, Sanguinetti de alguna forma le retrucó y fue por el lado de ¿qué sería si el Estado no estuviera? Escuchémoslo. Y nosotros, políticos, lo que tenemos es una mayor responsabilidad en el Estado. El Estado no es suficiente, de acuerdo. Pero ¿qué sería si el Estado no estuviera? ¿Qué sería si el Estado no estuviera? Y este Estado, felizmente, desde siempre, en el siglo XIX, ha mirado hacia la pobreza, ha mirado hacia la marginalidad, y lo ha hecho primero desde el ángulo de la educación. La educación sigue siendo el mayor instrumento
que tiene el Estado para enfrentar el congelamiento de la pobreza y el camino hacia la marginalidad. La pobreza se mide de diversos modos, pero me parece que si la reflexión es sobre la marginalidad, tenemos que pensar justamente en un fenómeno social y cultural mucho más amplio. Asociado sí a la pobreza, pero no necesariamente. Porque hay valores, como dice el presidente Lacalle, porque hay una humanidad diversa, como dice el presidente. Y el Estado, felizmente, ha tenido conciencia de eso. La marginalidad además cambia con el tiempo. Porque la integración a la sociedad también cambia con el tiempo. Hoy, además de la indigencia que podemos tener hoy, vamos a tener una nueva indigencia, una nueva desintegración, nuevo factor, que son factores de nuestro tiempo también. Uno son las adicciones, que allí están. Siempre estuvo el alcohol, hoy hay muchas cosas más. La otra es el cambio tecnológico, que está generando enormes dificultades en el mercado laboral. Y está generando nuevos rezagados en la sociedad, que es muy difícil integrarse. Y eso pasa siempre con los cambios de civilización. El primer desintegrado es nuestro bien amado gaucho, que idealizamos en la poesía y en la historia. Lo que fue el primer producto marginal de la sociedad cuando se consolidó la propiedad, cuando se consolidó la explotación rural, cuando se alambraron los campos. Plantea un futuro bien desafiante, el aumento de la marginalidad por los avances tecnológicos. Y bueno, Sanguinetti después amplió al respecto y dijo que estamos ante una sociedad más desasosegada. No es esta una sociedad indiferente. Y tenemos que rescatar, por eso mismo, mantener vivo ese valor en este cambio civilizatorio que nos está imponiendo una transformación social y cultural de una enorme complejidad. ¿Por qué? Porque es una sociedad más desasosegada. Ofrece más oportunidades que nunca. Porque por algo ha crecido la riqueza y por algo vivimos más años. Y decir que antropológicamente los seres humanos no estamos peor, estamos mucho mejor. Pero quizás más desasosegados. Porque todo esto empieza en el empleo. Cuando yo era muchacho, iba a la facultad, venía uno y decía, entré en el banco comercial. Se arregló para toda la vida. Entré en Sudantex. Qué suerte. Y hoy sabemos que no hay empleo para toda la vida. Hoy sabemos que estamos por eso en una sociedad mucho más compleja y con desafíos nuevos que van a producir nuevas marginalidades. Insisto en ese concepto. Nuevas marginalidades que pueden ocurrir por la inempleabilidad. Y eso es, por eso, fundamental el concepto de la educación permanente que tenemos que desarrollar. Bueno, ya escuchábamos las exposiciones de los tres expresidentes. Es un tema complejo, ya lo decíamos en la propia definición de marginalidad, habla de la complejidad que tiene el abordaje de este tema y se refleja también en la variedad de los mensajes de los oyentes, ¿no? Nico, por ejemplo, dice: la marginalidad no es un problema del Estado, es un problema de la sociedad. Capaz que el problema es que no lo tendemos a ver así, ¿no? Después, alguna parte, dice en este caso este oyente, alguna parte de todo esto lo tiene el narco. Vivian se pregunta, bueno, ¿cuál es la evolución que ha tenido la indigencia en los últimos años? Porque ahí sí se puede medir la pobreza, se puede medir la indigencia, y se pregunta y apunta sobre eso que a veces damos como cifra, ¿no?, cuando aparece en el INE, pero que también tiene cara, tiene rostro, y ahí hay que mirar también. Sí, la indigencia parecería que fuera menos estructural que la marginalidad, ¿no? Nosotros
una cosa que sentimos y que agradecemos en primer lugar, porque tenemos que volver a valorar lo que tenemos y lo que hemos construido como comunidad. Son 4 décadas de crecimiento y de avances sociales y de desarrollos. Como sociedad sentimos que todos vivimos mejor. Sin embargo, sentimos que quizás hace 4 décadas había muchos más pobres, pero no había tanta marginalidad como la que hay ahora. Allí hay una distancia, hay un brutal corte cultural que de alguna manera este grupo de personas no ha podido disfrutar ni de alguna manera vivir. ¿Cómo sigue ahora esto? ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la próxima etapa que tiene previsto ACDE para abordar este tema? Ya hablábamos de los centros de estudio. ¿Van a estar elaborando estas propuestas, ellos durante cuánto tiempo? Estimamos que pueda durar entre 2 y 3 meses. Estamos con un ejercicio de plenarios semanales. Quedan deberes para cada uno de los centros que se despachan en estas reuniones en conjunto que tenemos en el edificio de ACDE. Nos está ayudando Ana Inés Balsa como investigadora para de alguna manera articular el trabajo que se está haciendo por estos centros de estudio. Y lo más interesante de todo es el sentir que estamos detrás de una causa común, más allá de lo que puedan ser las convicciones políticas o ideológicas de cada uno de los que estamos allí sentados. Lo que sí estamos viviendo es muy rico desde el punto de vista de no hacer de esto un botín político y poder presentarle a los partidos políticos una propuesta que involucre no solo las herramientas del Estado, sino también fuertemente a la sociedad civil en procura de que este tema de la marginalidad empiece a percibirse como que hay cambios y que esta gente está siendo parte. Marcelo Scabuso, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar seguramente cuando esté, sin duda, ese documento va a ser bien interesante. Vamos a estar atentos entonces a eso, a lo que surja, a lo que arroje y lo volvemos a charlar. Gracias. Muchísimas gracias y así va a ser. Estamos muy optimistas de que va a haber un potente y muy creativo documento para compartir. Gracias.